Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers. Un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde aspirantes a influencers, pasando por influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores y por supuesto todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector, explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos y hablaremos de temas de actualidad. No olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Me despertaba hoy justo con la siguiente noticia. Os leo el titular. 9 de cada 10 familias encuestadas por el 12 barómetro de las familias en España considera que existen cambios en la autoestima de los jóvenes como consecuencia de seguir a influencers, lo que se suma al impacto que tiene Internet y las redes sociales en la imagen de los menores. Bueno, básicamente era algo que ya podíamos presuponer, que era que evidentemente pues en los más jóvenes pues bueno, Internet lo veo algo bastante abstracto, la verdad, pero sí que es como hablar de algo que en sí no es nada, digamos, pero sí que todos creo que éramos conscientes de que en las generaciones más jóvenes al final las redes sociales están por supuesto pasando factura. Y eso sumado a el impacto de las figuras digamos más significativas dentro de esas redes sociales, pues no hace más que bueno, aumentar unas sospechas que ya teníamos y los que no tenemos hijos, los que estamos un poco más alejados de eso, pero que si ya lo veíamos nosotros, pues al final que 9 de cada 10 familias lo presencien cada día, pues no hace más que confirmarlo. El por qué creo, algunas de las razones por las que creo que esto es así, os las voy a enumerar a continuación un poco para que seamos conscientes de ello y luego, bueno, pues intentaré aportar algunas soluciones, porque creo que los influencers al final son unos profesionales cuyas vidas se sostienen gracias a sus seguidores y a las redes sociales, por tanto, tienen que ser conscientes de estas realidades y a la vez en mayor o menor medida dentro de lo que en sus manos está, porque tampoco creo que todo esté en sus manos, pues deben aportar soluciones. Una de las razones por las que creo que todo esto pasa es porque al final digamos que a día de hoy los influencers son accesibles para todo el mundo, dando un poco igual a qué público van o están más enfocados. Al final el 99% de los influencers, quitando perfiles un poco más, digamos, controvertidos o muy puntuales, está accesible casi todo su contenido, digamos, para todas las edades. Y esto pues muchas veces puede resultar peligroso, ya que puede ese contenido no estar enfocado a, digamos, a público tan joven y ellos no estar preparados o formados ni siquiera para entender o comprender o, no sé, procesar dicho contenido, digamos. Otra de las cosas puede ser incluso contenidos muy hipersexualizados. Por ejemplo, por poner varios ejemplos, pues uno de ellos pueden ser en influencers más cercanos a moda, modelos, etcétera, etcétera. Se sube mucho contenido pues con outfits, digamos, bastante arriesgados, digamos. Y muchas veces estos outfits ni siquiera son outfits que se utilizan para salir a la calle. Es ropa que se pone para una sesión de fotos en tu propia casa y, bueno, pues un poco también para a veces, pues, para crear un mayor impacto, un mayor alcance en tus redes sociales. Pero muchas veces esto puede ser no percibido por el público más joven. Y uno de los problemas que esto puede tener es, pues, que no sepan diferenciar un poco ese tipo de ropa y el contexto en el que encaja, o algo más sencillo como que puede aumentar, pues bueno, el riesgo a tener complejos o a problemas de autoestima. Esto pasa lo mismo con filtros, retoques fotográficos, etcétera, etcétera, que pueden ser fotos que nosotros entendemos como reales, entre comillas, y que al final están sometidas a filtros y retoques fotográficos que para nada las hacen reales.
y esto pues otra vez en público más vulnerable, además en esta etapa adolescente en la que es donde más afloran todos quizás tus problemas de autoestima, incluso cuando nuestro cuerpo está sometido a más cambios, estamos en un proceso de desarrollo que no es igual nuestro mejor momento físico, incluso digamos, pues puede también bastante afectar. Luego, pues por supuesto la publicidad, estar expuestos a tanta publicidad desde edades tan jóvenes, cuando muchas veces ni siquiera se tiene ingresos, que precisamente puede no ayudar a entender muchas veces el valor del dinero, etcétera, etcétera, pues puede llevar a crear jóvenes con una mentalidad muy, muy, muy consumista, precisamente por esa exposición tan, tan digamos, constante a publicidad, y además publicidad em, inducida por los que para ellos son, digamos, sus ídolos o la gente a la que más idolatra, digamos. Al final viene a ser un poco como cuando somos niños y a través de la publicidad de personajes de nuestras series de dibujos, pues nos intentan vender productos. Son formas complejas en públicos muy, muy vulnerables para ese tipo de chantajes emocionales, digamos. Esto también, por ejemplo, lo hemos visto en las donaciones a través de Twitch, donde hasta, por ejemplo, personajes como Ibai salió varias veces a hablar del tema, porque al final muchas veces estas cantidades eran absurdas o muchos de estos adolescentes gastaban grandes cantidades del dinero de sus padres en realizar este tipo de donaciones. Luego, por otro lado, hay dentro del mundo influencer o del mundo de los creadores de contenido, hay personajes muy controvertidos. Por ejemplo, personajes como el Chocas, que no voy a entrar ahora a evaluar su contenido, pero simplemente podríamos decir que es bastante agresivo y digamos que yo lo enfocaría a un público más adulto, incluso por su lenguaje. Pues puede ser un contenido muy complicado para un chaval de 15 años, porque muchas veces le puede costar más separar a la persona del personaje. Incluso muchas veces este personaje, digamos que es agresivo y muy mordaz con sus propios seguidores. Y esto, pues, en determinadas edades, pues puede ser más difícil de, digamos, de digerir, de entender. Bueno, digamos que estamos hablando de terrenos complicados para los adolescentes. Luego, por ejemplo, también estamos hablando de que muchos influencers, sobre todo los del contenido más lifestyle, al final su vida es bastante irreal o no trasladable a, bueno, a lo que es la vida real. Son vidas al final llenas de lujos, de viajes, de eventos, y además muchas veces eh, ni siquiera son vidas reales porque no están, solo nos enseñan una parte de ellas o incluso sobredimensionan la parte buena, digamos, de estas vidas. Entonces esto altera todavía más la percepción, perdón, que puede tener el adolescente y puede luego pues provocarle, pues, digamos, desazón o incluso principios de depresión o tristeza por su vida o por sus, digamos, problemas en sus vidas más reales, digamos. Luego también, por ejemplo, pueden ayudar, si ya todos estamos, digamos, muy enganchados y con grandes problemas de adicción a los teléfonos móviles y a las redes sociales, pues los adolescentes no son menos. Y evidentemente, pues los grandes creadores de contenido y los influencers, pues son personajes que nos pueden aumentar esto. Y además, por poner un ejemplo, si hacen determinados creadores de contenido 8 horas diarias de contenido en directo, pues evidentemente estamos hablando de que pueden aumentar muchísimo bueno, digamos, las horas que estos adolescentes pueden estar enfrente de una pantalla o consumiendo este tipo de contenido, simplemente por las horas de contenido que crea su creador de contenido favorito. Luego, impactos también en la privacidad, porque al final los influencers pueden provocar que los adolescentes compartan demasiada información personal. Muchas veces, pues, por, por no darse cuenta o incluso por estar un poco cegados por estas figuras y en determinados comentarios, tanto en fotos como en sus propias redes, etcétera, etcétera, pues a veces cometen algunas locuras. Locuras, por ejemplo, incluso que ya tienen impacto en su seguridad. Por ejemplo, no sé si recordáis hace unas semanas en las que un streamer
luego resultó que todo era broma, pero le contestaba a un chaval que si quería que le contestase por Twitter, pues que se tatuara, como había hecho otro seguidor suyo. Y este chaval pues se tatuó la cara y entonces, claro, el, el rapero, bueno, freestyler o lo que sea, pues respondía en plan impactado, dime que no es verdad y tal. Y bueno, luego resultó que era una campaña de marketing, etcétera, etcétera. Pero realmente creo que todos nos lo tragamos, digamos, entre comillas, porque era una situación que parecía del todo real y del todo posible, digamos. Entonces, pues es otro tipo de realidad bueno, a la que están expuestos estos adolescentes y de la que deberían ser conscientes, pues tanto toda la sociedad como en especial los creadores y los influencers. Entonces, algunas soluciones sobre todo que vea esto, pues eh, es labor, por ejemplo, del influencer ser consciente de cuál es su público, moderar su discurso y sus acciones si es consciente de que gran parte de su público puede ser adolescente, o si no, cambiar un poco, digamos, su sus limitaciones, que por ejemplo en Instagram te permite elegir hasta a partir de qué edad te pueden seguir, pudiendo elegir que no te sigan hasta que tengan 18 años. Y dudo que muchos influencers y creadores utilicen esta opción, ya que pues a muchos les hará perder muchos seguidores y mucho alcance, pero realmente es una muy buena idea, sobre todo porque una de dos, o eres responsable de este contenido y de tu discurso y de las acciones que realizas, teniendo en cuenta este público, o simplemente no te enfocas a este público y separas tu contenido totalmente del mismo. Pero creo que si quieres disponer un poco de, digamos, de esos números, porque al final muchas veces también hay que ser realistas, es por números y es porque este público además muchas veces es bastante fiel. Pues tienes una responsabilidad con el mismo y tienes que ser más consciente de tu contenido y pues quizás tener más cuidado con un creador que crea contenido para mayores de 18. Y luego, por otro lado, pues los padres y sobre todo educadores, profesores, etcétera, etcétera, han de fomentar el espíritu crítico en los adolescentes e incluso un poco pues a hablar con ellos, contarles todo esto, que no todo lo que se ve es real, etcétera, etcétera, enfocarse mucho en esto, porque al final es parte de su realidad y es tan importante ya para ellos como cualquier otra lección de cualquier otra asignatura, porque al final es parte, lo que digo, es parte de su realidad y puede afectar tanto en su vida como otras cosas. Entonces, ya sea profesores o ya sea padres, es algo en lo que hay que incidir. Y en caso de influencers enfocados 100% para contenido para niños y para adolescentes, creo incluso que este contenido debería ser más regulado y tanto por plataformas como por instituciones, ya que es un contenido muy sensible y incluso estos creadores deben crear contenido que intente inspirarles a ser más creativos, a tener buenos hábitos, a ser mejores personas, frente a solo, digamos, divertirles. Y muchas veces esta barrera es complicada porque este otro contenido posiblemente monetice mucho menos y al final, pues, hay muchos creadores ganando mucho dinero a base de divertir a los niños. Por tanto, por eso creo que también debe ser regulado tanto por plataformas como por instituciones. Y las mismas plataformas deberían promocionar más el contenido, digamos, que no solo intenta divertir a los niños, sino inspirarles y mejorarles, digamos, mejorar sus hábitos y ayudarles a ser mejores personas. No solo digamos, que los algoritmos trabajen en favor de divertir o en favor de lo que le gusta al niño, sino un poco manipular dichos algoritmos para que está feo decirlo, pero para que también enfoquen contenido que es importante para los niños. Al final, pues cuando éramos jóvenes y el único contenido que teníamos eran digamos, las series de televisión, yo recuerdo perfectamente como en los programas para niños, pues es que está fea la palabra manipulación, pero es que realmente digamos que el contenido no era libre. Al final teníamos series de dibujos que nos gustaban mucho, algunas con violencia, algunas con etcétera, etcétera, muchas cosas, digamos, controvertidas, pero también teníamos trozos, incluso programas que eran dentro de la parrilla o del programa entero o de las 3 4 horas de contenido,
pues un poco más formativo, más educativo, más pedagógico, incluso los presentadores de los programas, con mensajes. Entonces, con mensajes quizás, oye, constructivos cara a nuestra infancia. Entonces, pues, si ahora digamos que el nuevo entretenimiento de los chavales, pues es pues habrá que enfocar medidas a esto. Estoy hablando de todo esto sin tampoco tener unos conocimientos en, en estos públicos, digamos, lo suficientemente amplios como para poder decir medidas, pero bueno, he tirado unas pinceladas, una serie de ideas a bola pluma, digamos, de por dónde creo yo que se debería enfocar. Pero sí que, por supuesto, tenemos que ser conscientes de ello y actuar en consecuencia. Y, por supuesto, en casa, límites tanto de tiempo de uso del móvil, de las determinadas redes sociales, como una hora de acostarse o de dejar el móvil programada, etcétera, etcétera. Eso sí que lo veo 100% necesario e imprescindible, digamos. Y bueno, decirme qué pensáis, los que sois padres, contarme vuestras experiencias y bueno, si no estáis de acuerdo en algo de lo que he contado, por supuesto me gustaría leeros o escucharos o lo que fuera. Ya sabéis cuál es el email de contacto o la @marketinginfluencers.com y nos vemos mañana. Que tengáis el mejor día posible.